Bueno, buenas tardes, compañeros y compañeras, vecinos y vecinas de Pedrera y de otros pueblos, que habéis venido a compartir con nosotros esta jornada, esta charla en relación al colectivo LGTB. Antes de nada, y como podéis ver en nuestra bandera, hay un lazo negro, y por ello quiero hacer mención a un desagradable hecho que nos aconteció el pasado 12 de junio. Un atentado donde al menos 50 personas perdieron la vida, en un tiroteo ocurrido en Pulse, una discoteca gay de la ciudad estadounidense de Orlando, Florida. El ataque es el tiroteo con mayor número de muertes de la historia de Estados Unidos y el más violento y mortal en contra de la comunidad LGTB. Mostramos nuestra total repulsa ante cualquier hecho violento y reivindicamos el respeto y la tolerancia, en especial con este colectivo que aquí representamos. También no podría olvidarme hoy de hacer una mención especial a un compañero socialista, como fue Pedro Serolo. Pedro fue un gran activista social que destacó especialmente por la defensa de los derechos de los homosexuales y por su lucha en favor de la igualdad. De hecho, una de sus mayores aportaciones fue conseguir que el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobara la ley del matrimonio homosexual, de la que España fue pionera. El matrimonio entre personas del mismo sexo en España es legal desde el 3 de julio de 2005, gracias a un gobierno socialista. LGTB son las siglas que designan colectivamente a lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero, en uso desde los años 90. La noción básica del orgullo LGTB consiste en que ninguna persona debe avergonzarse de lo que es, cualquiera que sea su sexo, orientación sexual o identidad sexual. Es el PSOE el que lleva a cabo el 28 de junio de 2004 una declaración institucional de instalar como Día del Orgullo Gay, Lésbico, Transexual y Bisexual en el 28 de junio. Hoy reivindicamos aquí el Día Internacional del Orgullo, celebrado de forma pública para instar por la tolerancia y la igualdad de los gays, lesbianas, bisexuales y transexuales. Esta fiesta se realiza el 28 de junio, fecha en que se conmemoran los disturbios de Stonewall, Nueva York, de 1969, que marcan el inicio del movimiento de liberación homosexual. El Grupo Socialista de Pedrera quiere manifestar su compromiso en trabajar por la igualdad de todos los ciudadanos y ciudadanas, con independencia de su orientación e identidad sexual, y trasladar su agradecimiento a todas las organizaciones de defensa de los derechos de las personas homosexuales y transexuales, con la convicción de que su trabajo y esfuerzo es fundamental en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. Un colectivo que viene siendo uno de los más vulnerables en nuestros tiempos, pese a estar en pleno siglo XXI. Aún hoy hay personas homófobas y racistas con este colectivo, un colectivo que se merece nuestro respeto y nuestro apoyo. Gracias por estar hoy aquí y paso la palabra a mi compañera Isabel Romero, secretaria de Memoria Histórica y Libertades Públicas de Juventudes Socialistas de Andalucía. Muchas gracias, compañera. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Para mí es un placer estar hoy aquí en este pueblo, que es la primera vez que tengo la suerte de visitar, y qué mejor motivo que sea este para visitar una agrupación local socialista. El motivo de este encuentro no es otro que dar visibilidad al colectivo LGTB, pero no solo su visibilización, sino honrar a todas y cada una de las personas que sufrieron persecución, tortura, encarcelamiento, depuraciones, vejaciones. En definitiva, dignificar aún más, si cabe, la memoria de todas las personas que desde la guerra civil y el franquismo fueron repudiadas y repudiados por el mero hecho de amar a personas de su mismo sexo o por no esconder su identidad sexual. Pese a todo lo sufrido, hemos ido avanzando como sociedad. El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero reconocía por fin, en 2005, el derecho a personas del mismo sexo a contraer matrimonio. También la Ley de Memoria Histórica del 2007 supone un avance importante en la conquista y reconocimiento de los derechos. Ambas leyes están dirigidas directamente a dignificar la memoria, la lucha, la integridad, la solidaridad,
la fraternidad de quienes dieron su vida por pensar diferente, por amar, en definitiva, por ser libres. Como jóvenes, tenemos la obligación moral de saber qué defendemos, por qué y para qué. Por eso es importante que encuentros como el de hoy sigan teniendo espacios donde divulgarse y debatir, para compartir experiencias, en definitiva, para seguir creciendo como sociedad que avanza hacia un mundo más tolerante. Por ello, Pablo, presidente de la Asociación Adriano Ontinón, hará un recorrido por las distintas etapas de lucha y conquistas por los derechos humanos universales y LGTB, salud, república y diversidad. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Nos ha presentado la compañera, yo soy David, el coordinador del Grupo LGTB de la Juventud Socialista de Sevilla. Y en primer lugar voy a pasarle el manifiesto del PSOE por el Día Internacional del Orgullo LGTBI 2016. Impulsando leyes para la igualdad real. El 28 de junio se conmemoran en todo el mundo las revueltas de Stonewall en el Greenwich Village de Nueva York en 1969. Acontecimiento que supuso el nacimiento del movimiento de liberación gay, lésbico, transexual y bisexual, y que se celebra internacionalmente como el Día del Orgullo LGTBI. Una conmemoración nacida de la rebelión ciudadana contra la injusticia, la discriminación, el hostigamiento y la constante persecución social y policial, y que dio origen a un movimiento por los derechos civiles y los derechos sexuales en todo el mundo. Este Orgullo 2016 también lo conmemoramos con el recuerdo y la tristeza por la terrible masacre de Orlando, el pasado 12 de junio, en la que murieron asesinadas 49 personas y más de 50 resultaron heridas cuando celebraban el orgullo LGTB en el pub Pulse, en la que ha sido la mayor masacre de la historia de los Estados Unidos después del 11S y el mayor atentado contra la comunidad LGTBI en el mundo. Un atentado que nos debe hacer reflexionar sobre las consecuencias de los discursos de odio y de quienes propagan mensajes contra la diversidad sexual. En su memoria, nuestro firme compromiso de trabajar permanentemente para combatir los discursos de odio, provengan de quien provengan, para los que impulsaremos la aprobación de una ley de igualdad de trato y no discriminación y una ley contra los delitos de odio. Este año, las organizaciones LGTBI han dedicado nuevamente este orgullo 2016 a alzar su voz en demanda de leyes por la igualdad real, porque reconocida la igualdad formal, aún queda mucho camino por recorrer para alcanzar la igualdad efectiva de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales. En estas demandas van a encontrar siempre el apoyo y la complicidad del Partido Socialista para alcanzar la igualdad real y efectiva. Nos sumamos también a su demanda de hacer de este 2016 el año de la visibilidad bisexual en la diversidad. Creemos que la visibilidad de la diversidad sexual es un instrumento imprescindible para avanzar hacia una sociedad libre de prejuicios y por ello sentimos un especial orgullo de haber sido el partido político con más candidatos y candidatas LGTBI visibles en las pasadas elecciones generales. Una visibilidad en la que viene trabajando desde su creación hace casi 20 años, el Grupo Federal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales del PSOE, para hacer de la política y de los partidos políticos espacios seguros y respetuosos con la diversidad sexual e impulsar las políticas socialistas en este ámbito. Somos el partido que ha impulsado los derechos civiles para lesbianas, gays, transexuales y bisexuales en nuestro país y tenemos la intención de seguir siendo el partido que lidere las demandas y derechos para las personas LGTBI en esta nueva legislatura, llevando a las Cortes Generales las propuestas que las organizaciones LGTBI nos demandaron y que asumimos en nuestro programa electoral de las pasadas elecciones del 26 de junio. Para ello, el Partido Socialista impulsará una ley integral para la igualdad efectiva de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales y contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género, garantizando la igualdad de trato y promoviendo medidas contra los delitos de odio, así como una adecuada atención a las víctimas. Promoveremos una ley integral para las personas transexuales que aporte soluciones integrales a la marginación y estigmatización que sufre este colectivo y que adecúe la ley de identidad de género, despatologizando el proceso e incorporando las necesidades y protección de los menores y mayores trans. Promoveremos que se garantice el acceso de todas las personas con independencia de su estado civil, orientación sexual e identidad de género a la reproducción asistida dentro del sistema sanitario público. Impulsaremos programas de atención y apoyo a la población mayor y dependiente LGTB,
y promoveremos en todos los niveles educativos una adecuada educación en valores y de reconocimiento de la diversidad sexual y familiar, con el desarrollo de programas específicos contra el bullying y el acoso escolar hacia los adolescentes y jóvenes LGTB, que dé un tratamiento y respuestas adecuados para combatir su alarmante aumento en los centros educativos. Además, impulsaremos nuevamente programas de prevención del VIH y contra el estigma y la discriminación de las personas seropositivas, promoviendo un pacto de Estado frente al VIH. Propondremos medidas que garanticen y faciliten el acceso a la adopción nacional de las parejas LGTBI y promoveremos acuerdos con terceros países para impulsar la adopción internacional y daremos una adecuada respuesta a los problemas y dificultades que se producen en el ámbito de la fijación para las parejas, de la filiación para las parejas del mismo sexo. Un año más queremos manifestar nuestro apoyo y agradecimiento a las organizaciones LGTBI y felicitar en este Día del Orgullo a todas las mujeres y hombres activistas que con su compromiso, valentía y convicción siguen trabajando en todo el mundo por una sociedad libre de toda discriminación y exclusión basada en la orientación sexual y la identidad de género. Madrid, 28 de junio de 2016. Ahora, sin más, paso a presentar al compañero Pablo Morterero, que es compañero socialista de la agrupación de San Jerónimo en Sevilla y además hoy está aquí como presidente de la asociación Amiga, Adriano Antino. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, como dice el refrán, es de bien nacido sea agradecido, y no puedo menos que agradecer a la Juventud Socialista de Pedrera, a la Juventud Socialista de Sevilla y por supuesto al comité local de la agrupación municipal de Pedrera, pues la posibilidad que nos da a la asociación Adriano Antino a participar en este acto. Un acto que quiero sí reseñar que no es habitual, porque sí es cierto que en todos los pueblos en muchos pueblos de la provincia de Sevilla se está haciendo en estos días pues actos en relación al colectivo de gays, de lesbianas, de bisexuales, de transexuales e intergénero, pero prácticamente ninguno repara en la memoria histórica, es decir, en la vida, en el sufrimiento padecido por decenas de miles de hombres y mujeres de toda Andalucía durante los oscuros años del franquismo. Por lo tanto, creo que ha sido muy oportuno la decisión de la Juventud Socialista de tratar este tema y felicitarle por ello. La asociación Adriano Antino nace en el año 2012 y uno de los objetivos precisamente es recuperar la memoria histórica. No sé si sabéis la historia de Adriano y de Antino. El nombre no es casual. Adriano es el emperador romano que nació en Itálica, fue uno de los dos emperadores romanos que aportó a Andalucía, la Bética romana al imperio, junto a Trajano. Y este hombre, pues ya a una cierta edad, se enamoró locamente de un chaval joven que se llamaba Antino. Aquella relación duró poco, pero fue tal el enamoramiento que tenía Adriano con su amante, su amante en aquella época no se podían casar tampoco, que él guardó fidelidad a lo largo de toda su vida ya hasta que falleció y por lo tanto se ha convertido siempre dentro de la historia clásica pues un símbolo de amor homosexual. De hecho, nosotros en Sevilla estamos trabajando con otras asociaciones para recuperar la memoria histórica de las personas LGTB y de hecho este año hemos celebrado el segundo debate que se llama Somos Memoria con el Foro de Hombres por la Igualdad y una fundación de debate social. Porque queremos precisamente recuperar esa memoria perdida y ahora vamos a ir viendo un poquito con más detalle el tema, que por desgracia, a pesar del increíble sufrimiento, de la enorme penosidad que sufrieron todas estas personas, prácticamente no se recuerda nada. También una alegría para nosotros estar aquí porque Adriano Antino tiene un proyecto que es una red de municipios orgullosos, que ahora mismo entre la provincia de Huelva y de Sevilla hay 41 municipios que son miembros de esta red, que significa el compromiso por parte de las corporaciones locales de trabajar durante todo el año una serie de medidas y acciones que favorezcan que las personas homosexuales, bisexuales y transexuales de los municipios pues puedan vivir con normalidad su orientación sexual y su identidad de género. Y por lo tanto, venir a una localidad como Pedrera, pues para nosotros también es importante, puesto que, por ejemplo, el municipio orgulloso ya creo que era Casariche, Osuna, etcétera, con lo cual
en esta comarca, pues llegar también hasta Pedrera para nosotros es importante. Yo le he preguntado a la compañera si habíais hecho algún tipo de este acto. Me ha dicho que el año pasado sí, se hizo con la bandera. Yo, si me permitís, voy a entrar en un tema que no es puramente de memoria, pero sí un poco para clarificar, ¿no? ¿Qué es ser homosexual y qué es ser transexual? Para muchas personas puede ser lo mismo, y de hecho históricamente incluso las propias personas homosexuales y transexuales han estado confundidas, ¿no? La homosexualidad, ser gay, ser lesbiana o ser bisexual, afecta al deseo, ¿vale? Una persona, yo un hombre o una mujer, se enamora de una persona de su mismo sexo. En cambio, la transexualidad afecta a cómo tú te sientes. Tú, si naces, cuando tienes genitales masculinos o femeninos, si tienes genitales masculinos, decide la sociedad, los padres, los médicos, el registro civil, que eres un hombre. Si naces con genitales femeninos, decide que eres una mujer. Pero hay un proceso durante el embarazo donde se produce una discordancia y el cerebro se conforma como un cerebro femenino y los órganos sexuales son masculinos, o al contrario, tiene sexo femenino pero la construcción mental es de un hombre. Por lo tanto, esa persona con 4 o 5 años empieza a descubrir que no se siente niño o no se siente niña. No tiene nada que ver. Esta persona luego, independientemente de cómo se sienta, se podrá sentir atraído sexualmente por una persona de su mismo sexo o de otro sexo. Es decir, nosotros ahora mismo, la ciencia médica, la autoridad, etcétera, considera que el género corresponde al que siente. Es decir, una persona que nació con genitales masculinos, si se siente mujer, se denomina mujer transexual. Y luego, como mujer transexual, se puede sentir atraída sexualmente hacia hombres, hacia mujeres o hacia hombres y mujeres, que serían bisexuales, ¿vale? Y es importante tener en cuenta esta situación porque a lo largo de la historia el concepto de homosexualidad también ha ido variando. Y cuando en muchos pueblos había la típica Fernanda, la Luisa, aquellos hombres que eran muy afeminados, que en algunos casos eran hombres homosexuales y en otras situaciones eran mujeres transexuales, pero que se confundía con mucha frecuencia. Un dato, y ya cierro este capítulo. Me han dicho que Pedrera tiene 5.000 habitantes, más o menos. Bueno, según la estadística, no hay una estadística oficial, porque evidentemente este es un tema que es complicado valorar, pero a nivel internacional se considera que el 10% de la población es homosexual. Es decir, que ahora mismo en Pedrera hay 500 gays y lesbianas. Bisexuales, aparte, estamos hablando de homosexuales. Y se considera que hay un transexual por cada 1.000 habitantes. Con lo cual, aquí en el pueblo tiene que haber 5 transexuales. Yo he conocido transexual en Sevilla, que era un hombre, que era médico, de buena familia, que nunca pudo desarrollarse como mujer transexual, se casó, tuvo hijos, tuvo nietos, y claro, cuando tú lo veías en la calle, tenía toda la pinta de un hombre. Tenía el hombre ya, yo lo conocí jubilado, tenía el hombre 68, 69, y era una mujer transexual. Y cuando estaba en la intimidad de nuestra asociación, nos pedía, por favor, que le tratáramos como una mujer. Y un hombre vestido con traje de chaqueta, y nosotros hablamos con ella porque era realmente una mujer en términos femeninos. Con esto me refiero que posiblemente a lo largo de toda vuestra vida habéis conocido a muchos gays, a muchas lesbianas, a muchos transexuales y por supuesto a muchos bisexuales y no tenéis ni idea. Tened en cuenta que esto significa que el sufrimiento de esas personas es terrible. Imaginaros tener que estar constantemente ocultando en vuestra vida vuestro deseo o vuestra identidad, ¿vale? La guerra civil fue una situación terrible para todas las libertades, para las personas. En Sevilla fue terrible especialmente porque si bien aquí no hubo guerra civil como tal, aquí hubo una masacre por parte de las tropas de Queipo de Llano con los famosos bandos de guerra. Se calcula, los últimos estudios que se han elaborado en Sevilla respecto a la provincia, se calcula que al menos 15.000 personas fueron asesinadas, 15.000 murieron en la cárcel. Entre los despedidos, etcétera, se calcula que entre 50 y los muertos de hambre, porque al ser los rojos eran despedidos de sus puestos de trabajo, las familias no tenían que comer y hubo
muchas muertes por inanición en las calles. O sea, había gente que se encontraba muerta por hambre en las calles y en los pueblos y en las carreteras de Andalucía. Se está calculando que entre 50 y 60.000 personas murieron en esa época, y fundamentalmente familiares o rojos o familiares rojos, o personas que el régimen había decidido que eran rojos y había que matarlos. Hay que contraponer que en el año 38-39 el gobierno de Franco ordena hacer un estudio sobre los fallecimientos o los asesinatos de los rojos hacia los nacionales antes de la guerra, porque en Sevilla no hubo batalla, prácticamente cayó la provincia casi entera en los primeros meses. Bueno, pues aquel estudio que hicieron la autoridad franquista determinó que habían muerto en Sevilla 54 personas asesinadas por los rojos. Se hizo de toda España. Cuando las autoridades empezaron a llegar a Madrid, los informes eran tan escandalosamente escasos que se ordenó la destrucción, y solamente se conservan 2 informes de 2 provincias, Navarra y Sevilla. Tenemos que reconocer entre los 15.000 asesinados por bando de guerra y los 50 y tantos muertos, no por la República, no por orden de una autoridad, sino por situaciones de descontrol, terribles desde luego, porque un asesinato nunca está justificado. Podemos ver que en el platillo, cuando se intenta hacer que aquí murieron de todos, que aquí también mataron azules, no. Aquí hubo un exterminio planificado y organizado de personas que habían participado o estaban vinculadas al movimiento del Frente Popular. En este escenario no hay constancia, en los estudios que se están realizando, de que hubiera una especial persecución hacia las personas homosexuales. El primer Código Penal en España, que es de 1820 y tantos, no se incluyó la homosexualidad, como sí ocurría en las antiguas leyes castellanas, donde se colgaban, se les castraban, se les expropiaban todos sus bienes, según aprobó en su momento el rey católico. No se aprobó, pero sí se seguía persiguiendo, tanto penalmente como religiosamente, a las personas homosexuales. Pero en tiempos de Primo de Rivera se reintroduce en el Código Penal los delitos de homosexualidad. Cuando llega la República, en la reforma del año 32, se elimina el delito de homosexualidad y por lo tanto ya no era perseguir penalmente. Eso no significaba que se le aplicaba a otro elemento, como podía ser el escándalo público. Si te pillaban besándote con un hombre o en una situación incómoda, pues podía ser castigado. No se tiene constancia de que se matara exclusivamente por ser gay o por ser lesbiana. Imaginaros cuál era la situación de la época, es decir, ¿quién en aquella época reconocía de alguna forma en público que era homosexual? Evidentemente aquel homosexual o aquel homosexual varón con mucha pluma, muy afeminado, o aquella persona transexual que vestía de mujer, ¿vale? Que eran los que habitualmente se le identificaba. El resto, los que no tenían pluma o los que reprimían la pluma, pues al no ser identificados, posiblemente estaban casados con sus trabajos, con sus mujeres y con sus niños. Las mujeres en una situación muy peculiar, porque dentro del prejuicio sexista, y hay una cita por aquí muy buena que tengo, y si luego la queremos la leemos, en la época de la reina Victoria de Inglaterra, pues a un gobierno se le ocurrió, que allí estaba penado la homosexualidad masculina, meter la homosexualidad femenina dentro del Código Penal. Y entonces un lord que dijo, pero señores, ¿estáis locos? ¿Para qué le vamos a dar idea a las mujeres? Si a las mujeres no se le ocurre tener relaciones sexuales entre ellas, no le vayamos a dar idea metiendo en el Código Penal. Por suerte o por desgracia, las mujeres muchas veces podían mantener una relación de pareja muy discreta. 2 amigas que viven solas, que no tienen familia y viven juntas, pues para mantener, bueno, pues como son seres débiles, pues viven en juntas y era comprensible. Muchos transexuales masculinos, es decir, personas que habían nacido con sexo femenino, pero se sentían hombres y por lo tanto eran hombres transexuales, pues con simplemente cortarse un poco el pelo y vestir de una forma un poquito masculina, podía vivir con otra amiga y realmente era una pareja heterosexual, es decir, era una persona, un hombre transexual con una mujer heterosexual. En fin, que se da una situación de mucho más. ¿Dónde era más evidente? Evidentemente en los hombres. Esto no significa que históricamente no nos quede constancia de que hubiera una persecución especial o que los expedientes de depuración
que se hizo a los funcionarios públicos después de la guerra, en los expedientes de los consejos de guerra o en las órdenes de bando de guerra que dictaba el Queipo de Llano, que la homosexualidad se incluyera, no significa que fuera un factor importante, simplemente que no nos queda constancia. Durante el gobierno de la CEDA, durante la República, los años que estuvo el gobierno de derecha o de centro derecha, se aprobó una ley que era la ley de vagos y maleantes, que era una ley que perseguía pues la mendicidad, etcétera, que fue aprovechada por Franco en los años 50 para introducir de nuevo el delito de homosexualidad. Esta ley, en los años 70, ante la situación tan horrorosa y a partir de la petición de la Iglesia Católica, de una serie de sabéis que en las Cortes franquistas había el tercio de la familia, había el tercio de los municipios, también estaban representados los obispos, y los obispos piden que hay que cambiar esa ley porque es muy dura. Y se aprueba la ley de peligrosidad y rehabilitación social. Esta es una ley que le llaman eugenésica. ¿Qué significa? Que a partir de ese momento se considera que las personas homosexuales son enfermos peligrosos y hay que curarlos. ¿Y cómo se le cura? Pues con una batería enorme de elementos, entre ellos pues con electroshock. ¿Sabéis lo que es el electroshock, no? Se le ponía aquí unos cablecitos en la cabeza y se da una descarga eléctrica que se utilizaba en muchas técnicas, entre ellos esta. Aquí incluso hubo también lobotomizaciones. ¿Sabéis lo que son las lobotomizaciones? Te abren el cerebro, te quitan un trozo, o sea, te abren el cráneo, te quitan un trocito de cerebro donde ellos piensan que ahí está el problema para curarte. Seguro que habéis escuchado la clínica López Ibor de Madrid, ¿vale? Que además recientemente ha sido famosa porque hay muchos famosos que han pasado por la López Ibor. Bueno, López Ibor era un psiquiatra franquista, uno de los grandes psiquiatras franquistas, que era un salvaje, que lobotomizaba a homosexuales para curarlos, ¿no? En el año 72 hubo un congreso en Suiza y este hombre tuvo la osadía de exponer allí en ese congreso científico sus logros. Pero los logros eran que reconocía que no había eliminado la homosexualidad de sus pacientes, lo había temperado, el impulso sexual. Reconocía, eso sí, que lo había dejado un poco tonto. Pero que bueno, que por lo menos había reducido algo su intensidad o sea, los destrozaban. Y lo terrible es que muchas de estas personas no iban porque lo ordenaba la justicia, iban porque los padres y las madres llevaban a sus hijos a curarlos. Con la mejor intención, pero estaban provocando una situación terrible a esas personas. Seguro que habéis escuchado mucho el dicho de prefiero un hijo muerto antes que un hijo maricón. También prefiero una hija puta antes que un hijo maricón. Y también dentro de ese sexismo y de ese machismo tan habitual de la sociedad española, mi madre me comentaba que ella había escuchado otro que era todavía más terrible. Prefiero un hijo maricón, una hija puta a un hijo maricón, pero prefiero un hijo maricón a una hija tortillera. Con lo cual, imaginaros la presión que había. La aplicación tanto de la ley de vagos y maleantes como la peligrosidad y rehabilitación social, lo que se traducía es que cuando una persona era pillada en una situación comprometida, teniendo sexo en público, en parque, cuando era delatada, pues pasaba por los cuartelillos de la Guardia Civil, pasaba por la comisaría de Agavidia en Sevilla, donde eran torturados y violados, como una forma de curación. Luego la ley de peligrosidad y rehabilitación social creó dos centros, uno para homosexuales activos y otro para homosexuales pasivos, que yo a esta altura no entiendo cómo es posible separar una cosa de otra, porque vamos, aparte que están los versátiles, en fin, que tú lo decía usted que es activo o pasivo para mandarlo para Badajoz, para mandarlo para Huelva, no lo sé, en fin, o era por la forma de andar, si depende cómo andara, pues lo mandaba un lado a otro, si tenía pluma lo mandaba, en fin, no tenía, y esto, ten en cuenta que estaba pensado como una ley científica, o sea, estaba basada de un concepto cientifista de la ley, ¿no? O sea, no tenía sentido. Desgraciadamente, esta ley, primero que las personas, los hombres homosexuales fundamentalmente no nos consta que hubieran mujeres condenadas, porque la ley tampoco preveía la homosexualidad. Sí habla de la homosexualidad femenina, pero prácticamente no se trató, siempre eran hombres los que eran condenados y tenían fichas policiales, etcétera. Durante la ley de amnistía no se le incluyó, ¿vale? Continuaban en las cárceles después de la ley de amnistía. Se aprobó la Constitución en el 78 y seguía la ley de peligrosidad y rehabilitación social, seguía en vigor hasta el año 79, que se eliminan los párrafos exclusivos de referencia a la homosexualidad. La ley continúa y hasta fue el primer gobierno de Felipe González cuando se elimina la ley, aunque algunos artículos pasan al Código Penal, ¿vale?
imaginaros cuál es la situación. Estamos hablando de personas que han sufrido extraordinariamente, personas que han sido discriminadas, personas que han tenido que ocultarse constantemente, personas que han tenido que reprimirse y encima no han tenido ningún apoyo por parte de los partidos de izquierda, que teóricamente eran los que estábamos llamados a defender la causa de los más débiles. Porque hay otro error pensar que en general los partidos de izquierda eran más proclives al reconocimiento, al respeto a la diversidad sexual, como también se piensa que eran más proclives antiguamente hacia los derechos de las mujeres, cuando no es cierto. Hay que reconocer que el Partido Socialista, dentro de los partidos de izquierda, siempre ha sido el que más ha apoyado la causa de las mujeres y también en los últimos años la causa de gays, lesbianas, no ya en el periodo actual o de Zapatero, sino incluso en los años 70 y principios de los 80 también apoyaba, pero un apoyo ciertamente débil. Hay una situación que es muy significativa, que en los años 30 en Alemania el régimen nazi aprobó una ley en el año 33, creo recordar, que condena a los homosexuales y que es lo que luego justifica su exterminio en los campos de concentración, ¿vale? Porque además de judíos, en los campos de concentración se asesinaron a decenas de miles de gitanos y a decenas de miles de homosexuales, generalmente varón. Pero es que en ese mismo momento, en el año 32, Máximo Gorki apela, y además es que es muy lo tengo aquí apuntado, a ver si la encuentro rápidamente. A ver si la tengo. Es que merece la pena la lectura, que dice, en el año 34, perdón. En los países fascistas, la homosexualidad, azote de la juventud, florece sin el menor castigo. Cuando en el año 32 o 33 había salido la ley nazi que lo estaba condenando a quemarlos. Y para Máximo Gorki se fomentaba cuando se lo estaba matando. En el país donde el proletariado ha alcanzado el poder social, la homosexualidad ha sido declarada delito social y es severamente castigada. En Alemania ya existe un lema entre los comunistas alemanes que decía: erradicando a los homosexuales desaparece el fascismo. ¿Qué tendrá que ver que un pobre hombre o una pobre mujer le gusta a una persona de su mismo sexo con el fascismo? ¿Vale? Pues esto era Máximo Gorki. Con lo cual, no es cierto que la izquierda per se haya sido mucho más sensible a los derechos de las personas. Hay que reconocer que el Partido Socialista fue uno de los que apoyó finalmente el reconocimiento del derecho del voto a la mujer en las Cortes, durante la elaboración de la Constitución de la República, que costó, pero pues, finalmente se le convenció, pero hubo otros grupos de izquierda que no lo comprendieron. Y voy a ser malo. Un homófobo muy declarado de la izquierda en este país es Julio Anguita. Julio Anguita tenía un hijo que murió, ¿te acordáis? Que fue asesinado, que era periodista. Bueno, pues era homosexual. Y Julio Anguita prohibió al novio de su hijo a que acudiera al funeral. ¿Vale? Por lo tanto, que no nos vendan la moto. Todas las personas de bien que nos consideramos de izquierda tenemos que hacer un examen de conciencia. Porque es cierto que con la mejor intención, o por desconocimiento, o por prejuicio social, posiblemente en el pasado hemos tenido una actitud un poco o agresiva o despectiva, incluso intentando que nuestros hijos vivan mejor o que no sufran, hemos presionado para que no tuviera un comportamiento homosexual, le hemos prohibido a lo mejor que si le gustaban las muñecas, quitársela y le regalar el balón para que no se maleara. Tenemos que reconocerlo y no es que seamos culpables, hemos sido corresponsables, pero lo importante no es lo que hemos hecho en el pasado, sino lo que vamos a hacer a partir de ahora en el futuro. Pero que sí hace falta ese reconocimiento. ¿Cuál es nuestra apuesta por y ya voy terminando, nuestra apuesta por la memoria histórica? Fundamentalmente recuperar la historia, que por desgracia no es posible ya de los primeros años de la guerra civil, o sea, de la guerra civil, de los primeros años de la dictadura, pero sí de las personas que sufrieron gravemente a partir de los años 50. Que muchas de esas personas siguen siendo vivas. Esto es muy complicado. Había una mujer transexual en Sevilla que decía que como ella se había operado no quería saber nada de esto. Había hecho un paréntesis en su vida y no quería reconocer que en algún momento había sido, entre comillas, hombre, que había sufrido palizas, que había sido violado, que había sido condenado, porque ya su nueva vida no quería recordarla. Y me contaba hace poco un escritor de Sevilla que había hecho una entrevista a un anciano homosexual conocido en Sevilla, pero que ahora vivía en una residencia de Almería,
que el hombre decía que no quería que le entrevistara, que no quería hablar porque temía que volviera la policía a pegarle una paliza. Por lo tanto, estamos hablando de personas de 80 y tantos, 90 años, ¿vale? Por lo tanto, es complicado recuperar esta memoria porque las propias víctimas muchas veces no lo han dicho. Y hay otro problema añadido porque mi abuelo fue fusilado en Écija por ser de la FETE y yo siempre me sentí orgulloso y en mi casa siempre se ha hablado, ¿vale? Pero pocas familias se han sentido orgullosos de que su tío, su abuelo, fuera asesinado o fuera torturado o fuera condenado por ser gay, por ser transexual. Y eso es otro problema. Lo primero que tenemos que hacer los socialistas, yo planteo a la sociedad en general, pero los socialistas, es sentirnos orgullosos de todas esas personas que han pasado por nuestra vida y por nuestra familia. Reivindiquémoslo. Si nuestro tío, nuestro abuelo, nuestro tío abuelo, nuestro cuñado fue alguna vez, o sea, fue gay o fue transexual, reconozcámoslo y sintamos orgullosos de lo que sufrieron aquellas personas. En segundo lugar, a aquellas personas que siguen vivas, que afortunadamente no hayan fallecido. En todos los pueblos existe el típico mariquita, lo que decía antes, la Luisa, la Fernanda, que eran encaladores. Yo ese es un dato que no conocía hasta que llegué a Sevilla, que al parecer en los pueblos del Valle del Guadalquivir era muy típico que los gays se dedicaran a encalar. Y tiene su explicación. Era un trabajo autónomo, no tenían un jefe, y además trataban con mujeres que eran las que les contrataban y eran menos agresivas que los hombres en esa situación. Pues esas personas, desde las agrupaciones, cuando tengamos noticias y si gobernamos, pues desde los gobiernos municipales, hay que recuperar con reconocimientos públicos, dedicándole calles y haciendo homenajes públicos y recuperando su memoria, ¿vale? Porque lo merecen, han sufrido mucho y nuestra obligación es recuperarlo. Bueno, yo ya no tengo más que decir, deciros que estoy ahora a partir, cuando ya termine lo que es la intervención de los compañeros que faltan, a vuestra disposición de este tema y a cualquier otro tema, y aprovechar mi participación aquí para todas las dudas que tengáis, ¿vale? Que a lo mejor de memoria histórica no tenéis algo en concreto, pero si tenéis alguna duda sobre el tema de orientación sexual, alguna curiosidad, etcétera, que yo estoy encantado de poder aclararlo o aportaros lo que yo sepa, ¿vale? Pues muchas gracias. Pablo, a mí me gustaría que lo que ha pasado hablando da un minuto de silencio a las víctimas. Vale, perfecto. Si quiere, Mi apoyo de yo lo que propongo a los compañeros de Juventudes, si quiere, antes de cerrar el acto, que lo cerrará Agustín, pues hacemos un minuto de silencio. Sí. No, el de Orlando ha sido terrible. Otro atentado no hace poco fue el asesinato durante una marcha del orgullo en Jerusalén, donde un ultrarreligioso judío mató a un activista. En los países árabes del Golfo Pérsico se está matando constantemente. O sea, la homofobia, el odio o el temor hacia las personas homosexuales no es privativo ni de una raza, ni de una cultura, ni de una religión. En todos los países. no solamente en Orlando, No. soy también gay, y es que ya, si vas por Madrid, si vas por Sevilla, si vas por algún lado, alguien se tiene que meter con nosotros. Nosotros no hacemos daño a nadie. Que hay por ahí que nos ve nosotros. Que nos respete. Ya está, no homofobia. Sí, además, de todas formas hay una cosa que yo ya hace mucho tiempo, cuando empezó el tema del matrimonio, una herramienta que tenemos los gays, las lesbianas, los bisexuales y transexuales es la visibilidad. De hecho, David lo ha dicho, que este año está dedicado el orgullo a la visibilidad bisexual, que también es un gran colectivo muy desconocido y curiosamente algunas veces muchos homosexuales, tanto hombres como mujeres, somos, o son, porque yo no me considero, pero son levemente bífobos, ¿vale? Que también rechazan a las personas bisexuales. El hecho de que cada día seamos más visibles, de que cada día vayamos mostrando nuestra afectividad en público, donde no nos ocultemos, pasa como la violencia de género. Es diferente, pero podemos hacer una analogía. Cuando antes las mujeres, el hombre miraba así y la mujer agachaba la cabeza, no había necesidad de matarla, porque evidentemente el hombre ejercía su machismo y no había necesidad. Ahora, afortunadamente, las mujeres se resisten, ponen límite, denuncian, y entonces el hombre, para mantener esa violencia sobre la mujer, tiene que aumentar la agresividad hasta llegar al último estadio, que es a matarlo. Y eso nos está pasando también a los homosexuales, que hace un año a lo mejor en las calles de Sevilla había menos agresividad, pero entre otras cosas porque no se veía. Exactamente. Entonces, lo importante es la visibilidad, y nosotros animamos que en la medida posible cada día seamos más visibles, ¿vale? Sabiendo que eso también tiene un riesgo.
pero tenemos que asumirlo, tenemos que ser valientes, y buscar sobre todo, y buscar la complicidad fundamentalmente con todo el resto de la sociedad, con la sociedad de padres y madres de alumnos, con los partidos políticos, con sindicatos, con ayuntamientos, etcétera, para que estén de nuestra parte y también ejerza esa presión contra el homófobo. ¿Alguna pregunta? ¿Vosotros os ha sorprendido pensar de que aquí en Pedrera habría 500 gays y lesbianas? Sí, pero es que tú tienes información privilegiada. Sí, es una estadística. Sí, os voy a decir, la estadística está fundamentalmente nace. Luego ha habido estudios posteriores que han venido, no a confirmarlo, pero más. Esto es el estudio Kingsley. El estudio Kingsley es un estudio que se hace en los años 50 sobre la sexualidad humana, que trata muchos temas, del doctor Kingsley y su equipo de investigación, con una población exclusivamente de hombres y mujeres blancos universitarios, ¿vale? Donde reconocían su experiencia y sus deseos. El Kingsley llegaba a la conclusión de que había al menos un 10% de población exclusivamente homosexual, y había un número indeterminado más amplio de personas bisexuales. En todo caso, se considera que estos datos están hechos a la baja, porque en los años 50 era igual que en España. Ten en cuenta que en Estados Unidos, que es otra cosa que también la gente desconoce, en Estados Unidos, si ibas por la calle vestido con una ropa que no te correspondía a tu sexo biológico, te detenían. Si mantenías relaciones fuera del matrimonio, anales o bucales, podías ir a la cárcel. Si entrabas en un baño público que no correspondía con tu sexo biológico, ibas a la cárcel. Pero eso ocurrió hasta los años 70. O sea, Estados Unidos es un país terrible también, ¿vale? Sobre todo los países, no a lo mejor Los Ángeles, San Francisco y Nueva York, sino estamos hablando del Medio Oeste, los estados del sur, etcétera. Bueno, pues, según este estudio, en todo caso, ahora mismo habría más. Igual que el caso de los transexuales, hace un año se consideraba que había un transexual masculino cada 5.000 personas, y que había una mujer transexual cada 3.500, y hoy en día ya los estudios de prevalencia hablan de 1.000 por cada habitante. Pero es que es más, también en nuestro logo, bueno, en nuestra sigla aparece la I de intersexual, ¿vale? ¿Qué son las personas intersexuales? Una parte es lo que antiguamente era el hermafroditismo, o sea, un niño, o sea, un bebé que nace con genitales masculinos y femeninos. Esto habitualmente, ¿cómo se resolvía? El médico cogía con los padres y le decía: ¿usted qué quiere? ¿Un niño o una niña? Un niño, corta por aquí. Una niña, corta por allá, ¿vale? Pero también hay otro elemento que son intersexualidad, porque el sexo genético no corresponde con el sexo biológico. O sea, cromosomáticamente eres una mujer, pero biológicamente, o sea, tiene órganos reproductores masculinos, que también se produce. Y hay otras personas que externamente tienen un órgano, pero internamente tienen otro, y no son descubiertos hasta la pubertad o incluso hasta la edad adulta. Es decir, que puedes tener pene, pero cuando va un día al médico, te hace una radiografía, descubre que dentro tiene un útero, ¿vale? Estas situaciones están bien se dan. Bueno, pues los casos esos, también la prevalencia, están hablando, creo que eran 1.500 o sea, uno por cada 1.500. Es decir, que si en este pueblo hay 3.000 niños, hay 2 o 3 intergéneros. Y lo que tú decías, eso es estimativo, claro, pero lo que falta aquí, sobra allí. O sea, los que falten en Pedrera están en Estepa, los que falten en Estepa están aquí. Es decir, que lo que falta en una familia está en la de al lado, lo que falta en una clase está en la del otro. Evidentemente, a lo mejor no hay 500, a lo mejor hay 300 o hay 700, pero estamos hablando de un número muy, muy significativo. Esto tampoco es cuestión que en un colegio lo dije y ya los niños están mirando a ver quién descubría al maricón de turno que estaba escondido por algún lado, ¿no? No se trata de eso, ¿vale? No se trata de hacer una lista de quién puede ser. Pues yo me acuerdo que este dijo una vez, una vez lo vi por la Alameda, igual por resultado. No, significa que tengamos en cuenta que a lo mejor hace un comentario homófobo porque tú piensas que esto es lo que Ricardo llamaba la otredad. El gay siempre está, o la lesbiana está en otra parte, está en otra familia, está en otro pueblo. Putin decía hace poco que en Rusia no había gay, ¿no? Está siempre en otro lado. Y a lo mejor uno con la confianza de la familia, que está con tu hermano, con tu cuñada, con tu sobrino, o con tu sobrina, tu hermana, dice, pues los maricones no sé qué.
y a lo mejor resulta que en tu entorno hay uno o dos que nunca te lo han dicho, y si sigues hablando así, nunca te lo van a decir, hasta que ya explote, coja una depresión, tenga que dejar a la mujer o al marido, desaparezca de tu vida. Por lo tanto, este es un elemento para que lo tengáis en cuenta. ¿Pregunta? ¿Aquí cuántos gay el mariquita típico del pueblo años 70, 80 había? Bueno, hay que reconocer una cosa. En Alameda el índice es altísimo, no sé si lo conocéis. En Málaga, en Alameda, hay un número. Yo creo que de esta zona de la comarca a lo mejor se ha llevado estadísticamente lo que corresponde. Hay mucho, más de lo normal, de lo que es habitual. Pero aquí, ¿cuántos conocéis? Típico, 1, 2, 3, 5. Sí, el típico mariquita. Sí, 70, 80. Los encaladores. Sí, pero no me refiero a los que están armarizados. Me refiero al típico que era el encalador, que era más afeminado, la Luisa, la Fernanda, la... No, que... Sí, que de esa época, ¿no? Porque hoy en día, por suerte, las personas homosexuales, ya ha habido varias, de esas personas están hablando de muy mayores, ya mucho... Hay, por ejemplo, un dato que la gente no lo interioriza, y es que una parte muy importante de la emigración que hubo de Andalucía hacia Madrid, fundamentalmente a Barcelona, eran de personas homosexuales, que con la excusa de buscar trabajo, porque aquí no lo había, se iban. ¿Vale? Entonces también fue una forma de escape de muchos gays, fundamentalmente, y algunas lesbianas, de desaparecer de los pueblos. Nunca dijeron que se fueron porque no podían seguir viviendo en el pueblo, pero decían, me voy a Barcelona, que hay más trabajo, etcétera, y ahí es donde vivía. De hecho, caso, pues Ocaña, que estáis comentando. Sí, claro, sigue pasando. Hay muchas personas que tienen que... Es una manera de liberarse. Y luego están los que van los fines de semana, los que van allí por el sábado por la tarde y vuelven el domingo por la mañana. Lo que yo también veo bien son los puntos de encuentro que tienen ellos. Más solo para ver, y que ahí también pues se mueve algo que ellos se sentirán mejor porque saben que esas personas son de la misma orientación que ellos. Hombre, los espacios de encuentro, o sea, los bares, las redes, evidentemente para muchas personas son espacios de libertad, son espacios donde poder reconocerse, donde poder crecer, donde conocer a otras personas. De todas formas, os digo una cosa, la orientación sexual también evoluciona, ¿eh? Y hay personas que cuando con 40 años un hombre se enamora de otro hombre con 40 años, no es que necesariamente estuviera ocultando su orientación sexual, sino que de pronto se enamora de otra persona porque son bisexuales. El hecho de que hoy en día yo solamente me atraigan los hombres y yo solamente he tenido relaciones afectivas con hombres, no significa que mañana o dentro de 10 años un día me enamore de una mujer. Y entonces en ese momento reconoceré que soy bisexual. Pero también ocurre con las personas heterosexuales, que a lo mejor no han tenido más que relaciones con una persona de distinto sexo y un día se enamoran, ¿no? Que eso también hay que tenerlo en cuenta. O sea, que no es que estemos hablando de algo que esté fuera, o sea, que nos puede pasar hasta nosotros mismos. Sí, los espacios de libertad son importantes. Y lo que a nosotros nos da pena es que la gente tenga que emigrar por eso. Es decir, yo creo que la gente tiene que moverse de los sitios. Es bueno que la gente viaje, viva un tiempo fuera, vuelva al pueblo, vuelva a la ciudad, eso es bueno. Pero que lo haga porque lo desee, o porque quiera, por su carrera, o porque quiera experimentar cosas positivas. No porque huya por miedo, por dolor, por sufrimiento. Eso es lo trágico. Yo cuando vine aquí en agosto a vivir aquí, yo sentía el rechazo del pueblo, pero no, ya va en el tiempo, ¿no? Pero yo aquí en agosto y la verdad. Es que cuando uno viene a un pueblo de fuera, muchas veces no sabe dónde está. El hecho de ser forastero y ser eso siempre tiene un poco de contradicción. Pero claro, y luego también hay una cosa que yo animo a los gays y a las lesbianas a que bajen un poquito si pueden, que también es que la vida es muy diferente, no hay dos vidas de homosexual iguales, ¿no? Y de transexuales en el cuento. Evidentemente, siempre explico de que un niño que tiene pluma, que es muy afeminado, tiene una parte mala,
que está claro, que entonces el objetivo muchas veces del colegio, de las clases, de los compañeros, pero tiene una parte buena, todo el mundo lo sabe, no tiene que ocultarse. En cambio, el que no tiene pluma tiene la suerte que no es perseguido, que no es vilipendiado, que no es acosado, que no es agredido. Pero ¿qué pasa? Que como no tiene pluma, se ve forzado a seguir el camino de casarse, de tener novia, de casarse, de tener hijos, y hace que su vida sea todavía peor, porque vive en la permanente mentira, ¿no? Entonces muchas veces, yo comprendo que se ha sufrido mucho de pequeño, que te han machacado, es complicado bajar, porque todo lo ve ya con el temor de una agresión, ¿no? Pero muchas veces también tenemos que bajar la guardia y aceptar de que, bueno, que hay gente que puede opinar y no caerle bien. Yo no necesariamente tengo que caerle a todo el mundo bien, a lo mejor le caigo a mucha gente más, pero que el problema es de la gente. Yo no me tengo tampoco que sentir molesto, ¿no? Cuando no pasa unos límites, que la agresión física, la descalificación verbal, el acoso laboral, el acoso vecinal, de vecinos que te acosan, etcétera, ¿no? Que eso es el límite que no podemos. Nosotros ahora mismo estamos fundamentalmente pidiendo una ley contra la LGTBI-fobia, ¿vale? Que en su momento Cerolo planteó una propuesta que era contra los delitos de odio, no es exactamente igual, pero agravar las penas hacia los actos claramente homófobos. De hecho, por ejemplo, en la Junta nosotros le estamos pidiendo al Parlamento que apruebe una norma donde, por ejemplo, los establecimientos públicos que tengan discriminación sean castigados, sean de alguna forma administrativamente, porque la Junta no tiene competencia penal, o, por ejemplo, que dejen de recibir fondos públicos. Es decir, un colegio, durante un caso, o de forma reiterada, haya caso de homofobia y no tome medidas, poder retirarle el concierto, por ejemplo, o una residencia de ancianos, que estamos teniendo muchos problemas, hombres que ya con una edad avanzada, que quieren vivir como homosexuales, y los centros de mayores se niegan a reconocerlo, a permitir la compartida habitación o directamente pues imaginar muchos centros religiosos, etcétera, ¿no? Es una ley. Pero fundamentalmente las administraciones públicas lo que tienen que poner en marcha son programas de sensibilización, ¿vale? Para que realmente la realidad, las personas, los gays, las lesbianas, los bisexuales, transexuales, podamos afrontar esas circunstancias y que la sociedad no avance hacia esa discriminación de baja intensidad. Ya no estamos hablando de una agresión, no estamos hablando sino de ese comentario, de ese vacío, etcétera, ¿no? Leyes ya quedan pocas que se puedan aprobar. Ya la igualdad prácticamente es completa. La ley de matrimonio es la más llamativa, pero hay otros muchos casos que están agravados. El Código Penal ya establece agravamiento por discriminación por orientación sexual. La ley de alquileres ya estableció en la época de Felipe González que las parejas, de hecho, incluido de parejas heterosexuales, pero también parejas de dos personas del mismo sexo, el sobreviviente pudiera subrogarse del contrato del fallecido. Se han tomado muchas medidas, por ejemplo, una ley fundamental española, que es otra de las cosas que habitualmente la gente no lo sabe. La ley de reproducción asistida española fue pionera en toda Europa, y de hecho hoy en día muchas mujeres austríacas e italianas vienen a España a someterse a procesos de fertilización, porque aquí el gobierno de Felipe González tomó la decisión, aparentemente sorprendente para mucha gente, que una mujer soltera pueda someterse a un proceso de fertilización. En Alemania, si no estás casado con un hombre y el hombre no lo autoriza, tú no puedes someterte a un proceso de fertilización. O sea, una barbaridad. Y aquí una mujer soltera, ¿qué pasa? Que muchas mujeres lesbianas pueden acudir a esto para tener hijos. Y luego la ley le permite que su pareja adopte al otro niño, ¿no? O sea, en ese aspecto ya hay pocos avances legislativos. Más o menos, solamente el tema de la ley contra la LGTBI-fobia. El resto pocos, fundamentalmente programas de sensibilización y de actuación. Y además muy transversal. Nosotros ayer en la Rinconada lo estábamos hablando y al parecer la Junta lo está tratando para implementar. No saben si es para el año que viene, el curso que viene, ya el curso que viene no, sería para el otro o el otro, que es que los libros de texto recojan la diversidad social que hay en la calle. ¿Por qué en un libro de texto siempre tiene que hablar
cuando habla de papá y mamá, siempre un papá blanco, una mamá blanca con 2 niños blancos? ¿Por qué no aparece en el libro un papá negro y una mamá blanca? ¿Por qué no aparece 2 papás, papá blanco, una mamá blanca con hijos chinitos? ¿Por qué no habla de 2 papás o 2 mamás? Cuando en clase ponen un trabajo, un examen o ponen un problema, y en matemática dice, si los padres, el papá y la mamá de fulanito van a comprar huevos al mercado y compran 12 huevos, ¿por qué no puede decir, los 2 papás de fulanito van a comprar huevos al mercado? Por ponértelo bruscamente. No estamos hablando de sexo, no estamos hablando de que los niños tengan información sexual, no, estamos hablando de que esa diversidad de la sociedad sea reflejada en los libros de texto, ¿no? Eso es muy importante, y ahí sí hay una gran resistencia por parte de los profesores, de los colegios, porque entienden que eso le pone una situación comprometida, ¿no? Y eso es complicado. Pero en ellos sean. ¿Si no hay más preguntas? Nada más. Bueno, cierra última. Bueno, ninguna intervención más, ninguna pregunta más. Bueno, pues en primer lugar agradecer a los compañeros de Pedrera que hoy nos ofrezcan la posibilidad de desarrollar este acto que une por un lado la memoria histórica, las libertades públicas y bueno, pues la consecución de los derechos civiles en el ámbito de la diversidad aquí en Pedrera. Y es que para la JSA Sevilla también es muy importante acercar la diversidad y la libertad a los municipios. En esta línea, bueno, pues agradecemos el trabajo que Adriano Antino hace en la red de municipios orgullosos. Y bueno, pues espero que en el 2019 tengamos un alcalde socialista y también sea una red de municipios orgullosos. Y que además desde el Grupo Socialista, en este caso en la oposición, bueno, pues impulsemos las iniciativas en el Pleno del Ayuntamiento de Pedrera que vayan encaminadas hacia la libertad y hacia la diversidad y hacia la consolidación de los derechos civiles. Y es que es el Partido Socialista el único partido que a lo largo de su historia, y especialmente en los últimos 40 años de realidad democrática, de régimen democrático, el que ha conquistado los derechos civiles y el que ha creado un ámbito de libertad. Primero, en un ámbito de libertad real sobre la calle y después, por supuesto, en un ámbito de libertad legislativa, en aquellas medidas que el Partido Socialista ha tomado primero con Felipe González, en aquel, bueno, pues Pablo ha citado ejemplos de ellas, y con ese gran conquistador de la libertad, Rodríguez Zapatero, y su máximo ejemplo, bueno, pues la ley de matrimonios homosexuales. España llegó desde un punto de vista tarde a la diversidad y a la libertad, llegó tarde a esa bandera de la diversidad y la libertad, y sin embargo, con el Partido Socialista, con Rodríguez Zapatero y con nuestro amigo Cero lo que nos dejó, pues nos conseguimos ponernos a la vanguardia de la libertad y ser pioneros en el mundo en la consecución de derechos civiles, en este caso en la aprobación del matrimonio homosexual. Y yo creo que bueno, que es importante que el Partido Socialista continúe en esta senda de la conquista de los derechos civiles, y creo que es una bandera que nunca debemos de tomar, de dejar. Por tanto, es importante que bueno, que desde las agrupaciones locales, desde la militancia, desde el día a día, bueno, pues seamos un peso importante en la consecución de los derechos civiles, y recordemos que siempre será una de nuestras banderas, la libertad y la igualdad y la diversidad. Y esperemos que bueno, pues el Partido Socialista bueno, pues también sea el impulsor de esas iniciativas legislativas que aún nos quedan por llegar. La eliminación de la LGTB-fobia, los delitos de odio hacia la comunidad LGTB, y bueno, pues también abrir a nuevos retos que la sociedad nos plantea, como son nuevas formas de reproducción, y sobre las que la JSA Sevilla viene trabajando activamente en los últimos meses. Por tanto, animaros a seguir avanzando desde vuestros municipios, desde el municipio de Pedrera, en la consecución de aquellas políticas de libertad y de diversidad, y bueno, pues que eso también sea la semilla para que este partido, el Partido Socialista, pues continúe en ese camino que un día decidimos muy acertadamente iniciar el recorrido. Por tanto, gracias compañeras, gracias compañeros por hoy acompañarnos, y bueno, pues espero que os haya resultado interesante esta jornada. Antes de terminar, si os parece, vamos a guardar el minuto de silencio. Voy a decir una cosita y ya... Sí. Bueno, como ya sabéis... Gracias. Como todos sabéis, viene siendo habitual, desde el Ayuntamiento de Pedrera se ha colgado la bandera del orgullo en el balcón del Ayuntamiento.
El PSOE está acostumbrado a que no se cuente con nosotros para estos actos, pero este año no se ha contado ni con los vecinos ni con las personas que se encuentran dentro de este colectivo. Así que desde nuestra agrupación os animamos a que colguemos nuestra bandera en la puerta de nuestra agrupación local, que la colguemos entre todos.